Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Feliz primavera para todos. Feliz Día de la Juventud a los que tienen a partir de 3 millones un número de cédula para arriba. Los que no, bueno, juventud acumulada. Me incluyo en la lista. Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien, con mucho ánimo. Bueno, realmente el mes de septiembre, a fechas de muchas conmemoraciones, ¿verdad? Tenemos, el 20, ayer, se cumplieron 184 años del fallecimiento del Caraiguazú, del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces hoy vamos a hacer un recorrido sobre su vida personal, sobre su vida pública, sus decisiones políticas más importantes que organizaron, por supuesto, que dieron la estructura al Estado paraguayo. Entonces vamos a hablar también sobre él. Mañana voy a estar también a partir de las 7:30 de la mañana con el señor Carlos Weiss en su programa La Gran Cadena, y vamos a hablar un poco con Carlos de historia, pero específicamente mañana voy a hablar de la batalla de Curupaytí, ¿verdad? Que se produce un 22 de septiembre del año 1866, que fue uno de los grandes triunfos en armas de la defensa paraguaya. Entonces vamos a estar hablando de eso desde la perspectiva militar, las trincheras, pero hoy le vamos a dedicar el programa al doctor Francia. ¿Por qué sobre el doctor Francia hay tantos dimes y diretes? ¿Por qué algunos creen que fue un tirano en extremo y otros hablan de que efectivamente fue el padre de la revolución? Decime, David, ¿cuál es mi cámara? La número 5, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, porque de repente acá hay tantas cámaras, ¿verdad? Que, bueno, estoy media perdida. La número 4 me dicen acá. Bueno, entonces entiéndanme, ¿verdad? Soy historiadora y estoy aprendiendo un poco de este tema también, ¿verdad? Siempre es bueno aprender algo más. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Aparte de hablar del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, tenemos que saber que también en septiembre, el 29 de septiembre de 1932, la batalla Escuela, Boquerón, el bautismo de sangre. Entonces también vamos a sortear, les traje este libro, escrito por el general de ejército, comandante actual del ejército paraguayo, Manuel Rodríguez Sosa, el liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia Insaurralde. Y este libro es muy bueno por los detalles, por las decisiones del mariscal José Félix Estigarribia, especialmente desde el inicio de la guerra, la importancia psicológica de ganar la primera batalla. Bueno, todo esto vamos a leer en este libro que se sortea hoy, así que mis queridos oyentes, escriban al WhatsApp de la radio. Ya no necesito que nadie me coloque el número, quiero que sepan, ¿verdad? Al 0994 44 10 20, ya me lo aprendí. Aplauso, por favor, bien ahí. No saben, ahí, gracias. El festejo de los muchachos acá atrás, por eso, ¿verdad? Hagan su trabajo, caramba. Bueno, vamos a poner imágenes del doctor Francia. Vamos a hablar de él y quiero que los que participen en el sorteo del libro me escriban qué piensan sobre el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Háganme sus preguntas, ¿verdad? Siempre la gente me dice, che, ¿qué pasó, profe, con el tema por qué le fusiló a Yegro? Es cierto que Pedro Juan Caballero se suicidó en la cárcel, que escribió con su sangre que el tirano de la patria no va a saciar su sed de sangre, ¿verdad? Que eso lo hizo cortándose las venas. Bueno, todas esas cosas son ciertas, están dentro de la objetividad histórica, provienen de la literatura. Bueno, para eso estamos aquí, con ustedes, compartiendo este espacio para hacer este tipo
de aclaratorias. Bueno, José Gaspar García y Rodríguez de Francia, porque el padre era el capitán de artillería García Rodríguez de Francia, Velasco y Lleiros por parte de la madre, nació en Asunción un 6 de enero del año 1766. Él murió un 20 de septiembre del año 1840 a la edad de 74 años. ¿Verdad? Él ciertamente murió de una muerte natural, pero sí tenía complicaciones pulmonares. Ay, mira qué lindo, gracias Jordi, es espectacular esa imagen de fondo. Eso es en Yaguarón, ¿verdad? Es la casa paterna del doctor Francia. Miren los artículos ahí adentro, me encanta esto, ¿verdad? Entonces, es conocido en la jerga popular para los paraguayos de su época como el Caraiguazú, el gran señor para los amigos extranjeros que escuchan el programa, ¿verdad? En idioma guaraní. Y es efectivamente, él es el ideólogo principal y dirigente que llevó adelante el proceso de independencia. Y él cortó, una vez que asumió desde el triunvirato en adelante hasta su muerte, cortó todos los enlaces y todas las inclinaciones porteñistas que existían en Paraguay. Eran los hombres que estaban inclinados a que Paraguay no tenga este proceso de independencia, que sea nomás una provincia que se mantenga la estructura del virreinato del Río de la Plata, ¿verdad? A pesar de todas las incomodidades, a pesar de todas las injusticias, específicamente, no en el tenor social, sino más bien en el tenor económico, en el tenor comercial, que ya venían desde la época de la colonia. Nosotros sabemos que siempre los productos paraguayos sufrieron un montón de impuestos, existía un gran monopolio, un grupo de comerciantes que manejaban las rutas del comercio, Cádiz, Panamá, Perú, Buenos Aires, pues Paraguay, y bueno, ida y vuelta en ese proceso, que Sisas, que Alcabalas, que Puertos Precisos, bueno, nos afectó. La economía afecta a un Estado, por eso es que la política siempre debe cuidar la economía, ¿verdad? Es decir, el poder nacional y toda la naturaleza económica siempre debe ser cuidada y debe ser bien planteada. Y vamos a ver qué hizo dentro de estas presiones existentes en el Estado paraguayo en su naciente independencia o proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, entonces hay discusiones académicas sobre la figura del doctor Francia. Sí hay, ¿verdad? Lamentablemente, la historia en nuestro país, en vez de cumplir esta cohesión social de unirnos en una historia en común a partir de la pérdida, porque nosotros perdimos la guerra, la Triple Alianza, obviamente, una guerra es una cuestión de números, armas, hombres, tecnología militar, 3 contra 1, bueno, obviamente que en el campo táctico se nota esa diferencia, en la parte operativa se notan esas diferencias, y como perdimos la guerra, aunque suene cliché, ¿verdad? Efectivamente sí, la historia la escribieron los vencedores en Paraguay. Y la historia tuvo una bajada de línea hace más de siglo y medio y continúa esta bajada de línea. Hay académicos que siguen repitiendo esta historia oficial impuesta por los vencedores en armas, que han utilizado a intelectuales paraguayos para tratar de justificar los crímenes de guerra cometidos contra nuestro pueblo, cometidos contra nuestro Estado. Y encima, después se dan el lujo de hablar de una suerte de regeneración del Paraguay, de una suerte de civilización del Paraguay. Pero ¿qué regeneración y qué civilización nos van a traer a puntas de cañones, verdad? Hay que entender que nuestro proceso de independencia del Paraguay se quiebra en la guerra de la Triple Alianza. Sí, podemos hablar que tuvimos mucho esfuerzo para reconstruir la patria, por supuesto que sí. ¿Tuvieron participaciones las mujeres? Claro que sí. Los hombres en la política se dedicaban a repartir y a entregar nuestra soberanía territorial, cultural, nuestros recursos a los países vencedores por el derecho a la conquista. Por supuesto que hicieron eso. Entonces es tiempo de hablar con ciertas verdades y diferenciar las fuentes,
¿verdad? Siempre es importante hablar de quién dice, cómo lo dice y cuáles son los motivos por detrás, ¿verdad? Porque hoy en día, en pleno 2024, cuando uno puede hacer un cruzamiento de fuentes, puede mirar qué dijeron los brasileños, los argentinos, los uruguayos, ¿verdad? Y vos te das cuenta que tanta mentira por ahí no hubo, sino que dentro de nuestro propio ambiente se gestaron las mentiras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos del doctor Francia? Todo lo que sabemos del doctor Francia, si yo les pregunto, así como les envío un saludo enorme a mis queridos estudiantes, cursantes de la especialización en Historia Nacional de la Fuerza Aérea Paraguaya. Hoy estuvimos visitando, les cuento, el RC4 de la Caganayá, ¿verdad? El lugar donde una de las residencias que quedó en manos del doctor Francia a partir del año 1837, que era una casa colonial que pertenecía a Sebastián Martínez Sáenz. ¿Y qué pasó con esta casa? Bueno, no pagaba los impuestos, el Estado se queda con la propiedad, Francia se queda con la propiedad. Bueno, era uno de los lugares donde Francia solía estar, ¿verdad? Tenía varios lugares, pero ese era uno de ellos, ¿verdad? Bueno, muy interesante nuestro recorrido y todo lo que platicamos con relación al doctor Francia, ¿verdad? Bueno, pues yo les puedo decir que con certeza que muchos de ustedes me van a decir que era un tipo solitario, que era una persona que despreciaba a la gente, dicen algunos. Otros dicen que era una suerte de misógino. Bueno, todas estas descripciones que yo les voy a leer las escribió Bartolomé Mitre en su obra sobre Belgrano. Obviamente que también en la República Argentina existe un revisionismo histórico, una revisión de su historia, y muchos estudiosos, muchos colegas míos, historiadores argentinos, sostienen que Mitre falsificó la historia argentina. Y por supuesto, como nosotros teníamos una gran influencia al perder la guerra, los hombres que tomaron a Buenos Aires como el lugar para vivir, para desarrollarse, estos hombres fueron los que retornan a su país, a Paraguay, toman el poder y bueno, y eso es lo que se escribe, eso es lo que se sabe, ¿verdad? Cecilio Báez, por ejemplo, era un hombre, un gran admirador de Mitre, un gran apologista de Mitre, podríamos decir. Y entonces, todo lo que él escribió sobre la historia paraguaya que vos mirás en los libros que hoy en día consumen nuestros jóvenes, ¿verdad? Muy poco de historia realmente se maneja en el currículum del Ministerio de Educación, pero la verdad es que lo poco que se maneja está mal contado. Y bueno, creo que ya es tiempo de debatir, ¿verdad?, todos estos temas. Bueno, entonces Francia recibió sus primeras letras en su hogar paterno. Luego él realiza cursos de gramática, artes, en un colegio regenteado por los franciscanos, de teología, también estudió teología con los dominicos. De allí pasa al Colegio Seminario de San Carlos. Tenemos que saber que el Colegio Seminario de San Carlos, justamente llevado adelante todo lo que es el currículum, los estudios impartidos por los españoles, por los jesuitas, era para una élite, era para una clase elevada, ¿verdad? Terratenientes, criollos, españoles, ¿verdad? Sí, el pueblo común no tenía mucho acceso al sistema educativo y esto cambia con Francia, ¿verdad? Aunque muchos siguen sosteniendo que el doctor Francia no quería saber absolutamente nada, que el paraguayo reciba educación, que él nomás tenía que tener todo el conocimiento. Bueno, eso, por ejemplo, cae por el suelo cuando te vas al Archivo Nacional y encontrás, por ejemplo, una lista de materiales escolares que Francia adquirió, libros sobre música, instrumentos musicales,
Inclusive encontré una lista de juguetes para niños adquiridos por el doctor Francia. Entonces, cuando uno encuentra una fuente documental que te testimonia este tipo de cosas y vos tenés un libro de una fuente secundaria que te dice lo contrario, es como que entras en corto, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que podemos creer? ¿Qué de verdad hay en estos libros que se están escribiendo, ¿verdad? Entonces, por eso siempre yo les recomiendo, bueno, lean de todo, ¿verdad? Leer no es lo máximo, no importa quién lo escriba, hay que leer absolutamente todo, pero luego hay que tratar de investigar y de saber hasta qué punto es cierto lo que está plasmado en el libro, ¿verdad? Bueno, entonces, luego de estudiar en el seminario de San Carlos, el doctor Francia se trasladó a Córdoba a proseguir su educación. Algunos investigadores dicen que este viaje él lo realiza en la edad entre 15 a 16 años. El 29 de septiembre de 1871 solicitó ser matriculado en el segundo año de teología. Para el efecto, él presenta una certificación de los estudios realizados aquí en Asunción. Sus estudios anteriores presenta 3 años de filosofía y 1 año de teología. Su solicitud fue aceptada de inmediato. Él tenía que dar un examen de admisión de las materias estipuladas, que sí o sí tenía que pasar por ese proceso. Entonces, justamente, imagínense que el 29 de septiembre él presenta su solicitud, una solicitud que es aceptada, si podemos poner una imagen del doctor Francia, aunque tenemos que saber la verdad sobre los retratos de Francia, ¿verdad? Efectivamente, el retrato de Francia, el retrato de esa galería de próceres que todo el mundo conoce y que pone cada 14 y 15 de mayo, esas son unas imágenes educativas, así románticas, ¿verdad? Pablo Alborno fue el que hizo la mayoría de los retratos de nuestros próceres, ¿verdad? Pero estos hombres efectivamente no eran así, ¿verdad? Definitivamente no eran así. Bueno, pero esto es lo que nosotros tenemos como imagen del doctor Francia, ¿verdad? Y bueno, entonces es indudable, le quería comentar con esto, que el 29 presenta su pedido, el 2 de octubre da su examen de admisión en las materias que determinada y él pasa brillantemente. Y cómo le sirvieron los estudios realizados aquí en Asunción, ¿verdad? Le sirvieron totalmente para cumplir con estas exigencias estipuladas en la institución. Luego la ceremonia de graduación para graduarse de maestro en artes fue el 14 de julio del año 1782. Eso nos lo cuenta Chávez en su libro sobre la biografía del doctor Francia, junto obviamente a sus compañeros egresados, ¿verdad? Tuvieron el título de bachiller y licenciado y maestro en artes. Luego de eso, por un transcurso de 3 años más, en fecha 6 de abril de 1785, tuvo su último examen. Justamente la profesora Marimontes, en un trabajo de investigación que estuve leyendo, ella nos comenta que la duración de este trabajo de presentación de su examen tuvo una duración de 5 horas y defendió aproximadamente 9 conclusiones sobre la Suma Teológica de Santo Tomás, que sabemos que es una de las obras máximas de la escolástica de la Edad Media, ¿verdad? Y bueno, tuvo unas excelentes calificaciones y fue laureado con el título de doctor en Sagrada Teología un 13 de abril de 1785. Obviamente que ser doctor en teología en esa época le abría las puertas para ejercer también el derecho. Bueno, el doctor Francia ocupó varios cargos. Trabajó, por supuesto, que en el Cabildo de Asunción, fue juez de alzada, fue designado también diputado del Río de la Plata ante la Corte de Cádiz, cargo que no llegó a desempeñar. Se convirtió en uno de los principales dirigentes del movimiento independentista, aunque hay otras versiones que dicen, no, ¿qué va a hacer Francia?
Francia estuvo en su quinta, dicen algunos, ¿verdad? Sí, sí estuvo en la quinta. Entonces fueron los porteños. Y eso viene de Mitre, porque Mitre en su obra de Belgrano dice que fue Somellera. Somellera era una suerte de secretario del gobernador español Velasco. Entonces Mitre dice en su obra de Belgrano, para empezar, Mitre le trata a Belgrano como el héroe de Paraguarí y como el héroe de Tacuarí. Y cuando sabemos perfectamente que en Paraguarí se les dividió en 3 núcleos a los porteños. 120 quedaron en la zona mismo de Paraguarí, 120, y que fueron prisioneros y que estuvieron trabajando en obras en Asunción. Y después los otros núcleos, de 700, algunos dicen 1100 porteños, 400 llegaron hasta el Tacuarí. Y ahí conferenciaron con algunos paraguayos. Y Mitre dice que en esa conferencia, Mitre, que fue el general de los ejércitos aliados de la Triple Alianza, que tenía pretensiones de quedarse hasta Bahía Negra, Chaco paraguayo, ¿verdad? Que nos hizo la guerra. Él se atreve a escribir la historia de la independencia del Paraguay y esta historia fue repetida por años aquí. Por suerte, otros historiadores, otros investigadores dijeron, no, acá Somellera no es el que le dijo a los muchachos, bueno, este es el momento, a tomar el cuartel ahora, o este es el momento, vamos a intimarle a Velasco. No fue así. Bueno, pero esa es la historia que un porcentaje de la población paraguaya asume como una verdad, ¿verdad? Yo no estoy negando que dentro de este grupo de hombres que lo más objetivo que podemos decir de lo que pasó el 14 y 15 de mayo es que cuando Diego de Sousa le envía a su representante justamente al capitán Abreu, algunos le dan la jerarquía de teniente coronel, pero hasta donde la mayoría donde yo leí era capitán. Y llega a reunirse con los españoles, con los realistas en el Cabildo. El 11 de mayo fue esta reunión en el Cabildo con Abreu de 1811. Él ahí a todos los españoles le dice, sí, nosotros te vamos a ayudar militarmente, ¿verdad? Obviamente tenemos que entender que el poder español estaba bastante debilitado por todo lo que pasaba en la realidad geopolítica europea. Vemos que Fernando VII estaba preso. Vemos que los ingleses le ayudan a la corte de Portugal a huir de Europa y se instalan en Brasil. Bueno, todo esto, y el príncipe Juan estaba casado con Carlota Joaquina, que ella decía ser la sucesora, que le correspondía la corona a ella. Entonces había muchos intereses geopolíticos en juego en esa época. El ambiente estaba bastante convulsionado. Bueno, entonces tenemos que tener en claro todos estos procesos, ¿verdad? Del por qué Velasco, ante una posición debilitada, además que el tipo en Paraguarí se escondió, ¿verdad? No nos olvidemos, todos los españoles se escondieron. Y no solamente pasó esto en Paraguay, sino ponemos a mirar y a estudiar las incursiones militares de los ingleses en 1806 en Buenos Aires y 1807 en Montevideo, que ocuparon Montevideo para volver a atacar Buenos Aires. Vemos que los españoles no fueron los que salieron a sacarle a los ingleses de sus pretensiones militares, sino que fueron los criollos, ¿verdad? Específicamente en 1806-1807 Liniers, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, obviamente luego de la conferencia de Tacuarí, cosa que el doctor Francia jamás le perdonó eso ni a Fulgencio Yegros ni a Cabañas, el hecho de que a un ejército invasor, a un ejército que entró a saquear, a violar mujeres en la zona de Paraguarí, en la zona de Cordillera, se le deje pasar con honores militares, con sus armas, y encima se le promete a través de la liberación de los prisioneros, ¿verdad? Eso el doctor Francia siempre, vamos a decir en términos coloquiales, se plagueaba al Caraiguazú por eso, era como es posible, donde se ha visto, ¿verdad? Y bueno, cosas así, es decir, dentro del grupo paraguayo también habían diferencias ideológicas. El doctor Francia no quería saber nada de los porteños. Sin embargo,
Caballero, Yegros, Iturbe, sí, estaban inclinados al porteñismo y eso es innegable, ¿verdad? Y eso no lo digo yo, eso están en las fuentes, ¿verdad? Inclusive investigadores de la talla del doctor Alfredo Viola lo dice en su trabajo de investigación, ¿verdad? Y nos dirige con su lectura, el doctor Viola, nos dirige a documentos obrantes del Archivo Nacional. Luego está Richard Alan White, ¿verdad? Con su obra La Primera Revolución en América, que es un trabajo de investigación documental impresionante, ¿verdad? Todos los aportes de Alan White a este periodo de nuestra historia es muy relevante. Entonces, lo que quiero decir con esto, que no es una opinión personal, porque de repente a veces mis alumnos me dicen, profe, pero esa es tu postura o esa es tu forma de ver la historia. Y yo les digo, no, efectivamente no. Lo que hago es una suerte de mediación entre el documento y ustedes, ¿verdad? Porque yo estudio el documento y les comento el contenido, los datos. Bueno, acá los muchachos me están mandando una pausa. Ya hablaste demasiado. Una pausa breve y enseguida volvemos con más sobre el doctor Francia. El estridor de las armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Que escuches todas las versiones